Bienvenidas y bienvenidos a Finanzas a la Carta. Hoy nuestro primer episodio de la cuarta temporada. Y para comenzar con nuestro programa tengo dos invitados especiales, dos invitados muy especiales. El primero de ellos, Eduardo Marín, quien es el gerente general de Trabajando.com. Quiero aprovechar la estadía de Eduardo con nosotros para conversar sobre los desafíos del desempleo en Chile, cómo están las tasas de desempleo y sobre todo cómo hacer para que si nosotros estamos hoy buscando empleo podamos tener mejores posibilidades para acceder a uno. Así que es imperdible la conversación que vamos a tener con Eduardo. Y en nuestra segunda entrevista vamos a tener a una persona que ha vivido en el centro de la noticia de esta semana durante muchos años. Y esa persona es Adolfo Numi, quien es el presidente de la Asociación por el Desarrollo del Barrio Mey. Pues precisamente durante esta semana en los noticieros hemos visto cómo se recuperó esta zona emblemática del Barrio Mey. Quiero conocer cómo se gestó este cambio, quiero conocer cómo eran los orígenes del barrio, pero sobre todo queremos ver cuál es la transformación que ha tenido de cara al público y cómo esto nos puede servir a usted y a mí, volver al barrio emblemático, a ese barrio comercial. Así que vámonos a unos cortos comerciales y ya regresamos con estas dos grandes entrevistas en Finanzas a la Carta. Y regresando de comerciales, vamos a entrar de una vez en materia, porque a todos nos inquieta muchísimo el tema de la empleabilidad. ¿Qué está pasando con el empleo en el país? ¿Qué ocurre con esos indicadores de un desempleo de más del 8% y que en todo el 2025 ni siquiera pudimos bajar esa brecha? Inclusive hubo momentos en donde estuvimos rozando realmente el 9% de desempleo en Chile. ¿Eso cómo se traduce? ¿Eso cómo me afecta? ¿Cómo afecta a la persona que está viendo este programa? Y para ello no podemos tener a un mejor invitado en nuestro estudio que Eduardo Marín, quien es el gerente de Trabajando.com. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo y gracias por estar con nosotros. Eduardo, queremos entender qué está ocurriendo en el país con la empleabilidad. Todas las noticias que están saliendo alrededor, la cantidad, el aumento que hemos tenido de personas con empleos un poco precarios o que están en la calle tratando de conseguir algún tipo de ingreso. Cuéntanos un poquito, por favor, desde tu experiencia y desde esta plataforma tan importante que es Trabajando.com, ¿cómo ven el fenómeno o la situación de la empleabilidad en Chile? Claro, Juan Carlos. Bueno, efectivamente hay una problemática de un alto desempleo ya que se arrastra hace más de 36 meses, que estamos por sobre el 8%. Y eso, la verdad es que se traduce en que hay muchas personas que hoy día no pueden conseguir trabajo. Eso es, el resumen de esto. Y eso trae aparejado, obviamente, muchas consecuencias. Gente que no tiene estabilidad personal y familiar, gente que también toma empleos a veces quedan subempleados, ¿no es cierto?, porque tienen una mayor calificación y por lo tanto se genera toda una problemática finalmente que termina afectando también el desarrollo económico del país. Esto es como un círculo vicioso, se podría decir. El crecimiento económico afecta el desempleo y el desempleo también tiene incidencia porque la gente no puede consumir. Por lo tanto, tiene un efecto muy directo a la economía el que tengamos una tan alta tasa de desempleo como es el 8% y como tú muy bien decías, inclusive en algunos meses muy cercano al 9%. Muy cercano al 9%. Se viene un nuevo gobierno para nuestro país, se viene un nuevo mandatario. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentarán las personas que van a quedar a cargo del país para los próximos años con respecto a la empleabilidad? Bueno, a ver, como todos lo vimos, la verdad es que la agenda laboral, el desempleo, se tomó, digamos, la agenda política de los candidatos para las elecciones, porque efectivamente este es un dolor que tiene el país. Yo diría que hay lo primero que el gobierno tiene que hacer es de alguna manera poner los incentivos adecuados para que volvamos a crecer. Yo te diría que el desempleo está directamente relacionado con el crecimiento económico. Con el crecimiento, ok. Es más, nosotros lo vemos, vemos cuando, sin ir más lejos, ahora que tuvimos un IMASEC en diciembre, un poco mejor de lo esperado, nosotros notamos que efectivamente eso movilizaba la mayor publicación de avisos de empleo. Hay una correlación muy directa, por lo tanto creo que el primer prioridad que tiene que tener el nuevo gobierno es efectivamente buscar la forma de hacer crecer la economía. Escuchaba el otro día al futuro ministro de Hacienda que decía que él se había puesto como meta y objetivo al término del gobierno
llegar a una tasa de desempleo del 6%. Por lo tanto, sería bajar dos puntos, ¿no es cierto?, lo que es la actual tasa de desempleo. Por lo tanto, ahora, eso es para mí lo principal. Luego vienen ya cosas directamente que hay que hacer para poder ir atacando ciertos segmentos de trabajadores que se ven mayormente afectados, porque el 8% es la tasa promedio. Ajá. Pero si uno hace un doble clic ahí, te das cuenta que hay, por ejemplo, el desempleo juvenil está en casi un 24%. A ver, un momentito. El desempleo juvenil. Así es. Pero esa mano de obra, llamémosla así, esa capacidad, ese recurso humano, es probablemente el más tecnológico, el que tiene más energía, tal vez. Y tú me dices que está en un 24% la tasa de desempleabilidad de este grupo. Exactamente, el grupo entre los 15 y 29 años, 30 años, de ese orden. Mira, ahí se da una paradoja por justamente lo que tú comentas. En general, todo el mundo dice, bueno, hoy día la irrupción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que está obviamente moviendo y remeciendo el mercado, los mercados en general y el mercado laboral también, uno hace pensar, bueno, los jóvenes son nativos digitales, son gente que viene dentro de su ADN ya con la tecnología. Pero lo que sucede es una paradoja, porque en general, cuando uno entra al mercado laboral, tú no tienes experiencia. Tal cual. Tú tienes que aprender, tienes una curva de aprendizaje. Y la inteligencia artificial justamente lo que está haciendo, está empezando a reemplazar algunos puestos de trabajo que no tienen tanta experiencia, cargos más repetitivos, más administrativos, y eso está afectando directamente el trabajo de los jóvenes. La inteligencia artificial, para todos los que nos están viendo, ha venido en un proceso de maduración importantísimo. Inclusive el 2026 va a ser un año definitivo para ellos, porque en este año es donde tienen que mostrar cuál es realmente el propósito. Ya tenemos más de 10 años hablando de inteligencia artificial, pero más allá del chat con el que uno y que le responde rápido algunas preguntas interesantes, no se ha podido, las compañías como tal no han podido materializar la posibilidad de aumentar sus ingresos en lo que corresponde a la productividad por mano de obra con la inteligencia artificial. Por lo tanto, este año va a ser un año decisivo. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué podemos tener en cuenta para afrontar este escenario que se nos viene? Bueno, mira, a ver, yo creo que aquí efectivamente, como sucede y ha sucedido a lo largo de la historia con todo cambio tecnológico, o llamémosle casi una revolución tecnológica, sí, muy probablemente se van a ir destruyendo ciertos puestos de trabajo, los que yo te comentaba recientemente, cargos más repetitivos, de menor experiencia, administrativos, pero también se van a ir generando nuevos empleos. Aquí hay dos visiones de esto. Hay gente que dice, mira, la inteligencia artificial va a destruir mucho empleo y va a generar un problema mayor y por lo tanto los países van a tener que tomar políticas públicas para poder hacerse cargo de esto. Y hay otra visión que dice, mira, es verdad, van a reconvertirse puestos de trabajo, van a destruirse algunos puestos de trabajo, pero también se van a crear otros. Yo personalmente me inclino más por lo segundo. Yo creo que se van a abrir oportunidades también. Tampoco hoy día los roles o cargos que una persona cumple en una organización son todos blanco-negro, hay una mixtura. Por lo tanto, ciertas funciones, ciertos procesos se van a reemplazar, pero no necesariamente un puesto completo. Y a su vez van a ir generándose nuevos puestos de trabajo, muchos vinculados a lo que es justamente la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning. Se está empezando a pedir mucho más de lo que se pedía hace 2 años atrás. Así es. Eduardo, nos presentaste entonces que ese grupo generacional presenta un 24% de desempleabilidad en ese momento. ¿Hay algún otro grupo generacional que también tenga este factor, que esté por encima del 8%? Sí, bueno, yo te diría que hay 3 segmentos que son los más complejos desde el punto de vista del desempleo, pero por razones distintas. El más alto, obviamente, es el de los jóvenes, cerca de un 24%, y luego están las mujeres. Las mujeres están, hoy día, si bien ahora los últimos indicadores de INE dijeron que había bajado levemente, ¿no es cierto?, la tasa de desempleo femenino, siempre es mayor a la de los hombres. Llegó a estar inclusive durante algunos meses cercano al 10%, y si es que no me equivoco, más del 10%. Por lo tanto, ahí hay una problemática importante, y eso tiene que ver con muchos factores sociales, ¿no es cierto?, culturales, que afectan el trabajo femenino. Y también está el trabajo de la gente con mayor experiencia, la gente de más edad, los mayores a 50 años, que ahí se da un fenómeno distinto, porque si bien ellos tienen una tasa de desempleo mucho más baja, cuando salen del mercado les cuesta más reinsertarse. Demoran mucho más meses en volver a reinsertarse. Son, yo diría, como los 3 segmentos que están viéndose más afectados por el desempleo. También he leído y me he dado cuenta de que personas con educación completa,
educación superior, inclusive con maestrías, les ha costado un poco conseguir algún puesto laboral o inclusive se han visto como que su perfil está muy por encima de lo que se espera y están dispuestos ellos a tener un cargo menor o inferior a sus capacidades de conocimiento. ¿Qué está ocurriendo en el mercado laboral para estos profesionales egresados de universidad con estudios y especializados? Sí, a ver, efectivamente eso es lo que se le llama el subempleo. Hay mucha gente que hoy día accede a puestos de trabajo donde ellos están sobrecalificados, la verdad. Pero finalmente, frente a no encontrar trabajo, tú optas por tratar de reinsertarte, o más que reinsertarte, por insertarte al mercado laboral, accediendo a puestos de menor calificación. Yo te diría que esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, que hoy día efectivamente las transformaciones que están teniendo las organizaciones muy apalancadas por la tecnología están empezando a reemplazar estos cargos de entrada, los cargos, ¿no es cierto?, que tienen o requieren de menor experiencia, independiente de la calificación que tú tengas. Entonces, yo te diría que eso es uno de los fenómenos que está afectando, digamos, a lo que tú mencionas. Y bueno, y el otro problema también que se genera es la desconexión que de repente existe entre la formación que están dando las instituciones de educación superior y lo que requieren las empresas. Okay. Eso es algo que nosotros vemos permanentemente. Nosotros en Trabajando pero aquí tenemos vinculación, nos vinculamos con los mismos candidatos, con las empresas y con las instituciones de educación superior. Y notamos que hay una brecha. Por un lado, las empresas se quejan de que, oye, no están sacando profesionales jóvenes o técnicos profesionales con los conocimientos, con las competencias necesarias que yo requiero en mi industria. Y a su vez, las instituciones de educación superior se quejan y dicen, bueno, necesitamos más oportunidades de educación dual, o más pasantías, o más experiencia mientras los muchachos están estudiando. Entonces, ahí hay una oportunidad, creo yo, de poder encontrar, de poder buscar un punto de encuentro para poder mejorar efectivamente la tasa de desempleo de los jóvenes. A ver, Eduardo, ustedes en Trabajando.com son un puente. Ustedes son un puente entre la persona que está buscando o aspirando un cargo y la empresa que necesita a una persona determinada. Y como son ese puente, ustedes pueden ver las dos realidades porque tienen el feedback, por un lado, de cómo llenan el currículum, quiénes son los que están pidiendo, cuáles son los cargos a los que más está aspirando la gente. Y por el otro lado, ustedes conversan directamente con los departamentos de recursos humanos de compañías importantes, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, yo necesito aprovechar tu conocimiento, lo necesito aprovechar para que la gente que nos está viendo pueda tener herramientas o técnicas o tips o trucos o secretos que tal vez desconocemos, pero que podría ayudar, número uno, a aumentar la probabilidad de que yo consiga el empleo que estoy buscando y para el que estoy totalmente cualificado. Por supuesto. ¿Tienes algunos secretos, tips. algunos hace bajo la manga? Sí, bueno, ¿sí? Por supuesto. A ver, mira, lo primero que es como viene como medio obvio, pero en general nosotros generalmente lo aconsejamos a la gente, es que construya bien su currículum. Que construya bien su currículum. Porque el currículum finalmente es una carta de venta, ¿verdad? Exactamente, es una carta de venta y es donde tú tienes que establecer exactamente bien cuáles son tus conocimientos, tus experiencias, tus calificaciones, etcétera. Porque además, obviamente, la tecnología también en los procesos de reclutamiento y selección ha permeado muchísimo. Nosotros, sin ir más lejos, como Trabajando.com, estamos trabajando con inteligencia artificial hace más de 3-4 años. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que significa? Los portales hoy día tienen procesos en los cuales van filtrando a través de tecnología los currículums. Y si un currículum está mal hecho, muy probablemente no va a poder pasar ese primer filtro. Por lo tanto, ese es el primer problema. Yo te diría que eso es lo que nosotros siempre aconsejamos. Primero, construye bien el currículum, asesórate, averigua. ¿Qué es lo que no debe faltar en un currículum para que quede bien construido? Mira, los currículos tienen que ser sintéticos. Yo te diría que eso también, porque hay mucha gente que de repente piensa que poner más cosas es mejor, y no necesariamente. Uno tiene que poner aquellas cosas que son relevantes. La formación que tú tienes, la experiencia que tú tienes y los logros que tú tienes. Eso es clave. Hay mucha gente, yo he leído, y personas profesionales, gente con mucha experiencia, pero que muchas veces no tienen la experiencia de buscar trabajo. Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Y la verdad es que hay gente que no tiene esa experiencia. Ha tenido la suerte de estar muchos años en un mismo trabajo. Y la verdad es que yo te diría que eso es clave. Tu formación, tu experiencia, tus logros. Me detengo un segundo acá. Necesito hacer un paréntesis acá. Formación académica versus experiencia. ¿Qué pesa más? Depende. La formación académica, generalmente los niveles de entrada
es más valorado porque no tienes la experiencia. Pero cuando tú ya tienes una experiencia importante, la verdad es que tu formación tiende a ser bastante más secundario. Tú lo que miras es la experiencia, los logros que ha hecho esa persona. Además, se da otro fenómeno, que es lo que está pasando hoy día y que de alguna manera todas las instituciones de educación superior están ahí de cabeza viendo, ¿no es cierto?, cómo se van a reinventar hacia futuro. Porque hoy día la verdad es que la formación continua llegó para quedarse. Ajá. Uno antes estudiaba una Tal profesión, cual. Estoy de acuerdo. o tú hacías un posgrado, oye, pasaban, no sé, 5, 10 años, y tú decías, oye, ya aprendí lo que tengo que aprender, Sí. el resto de experiencia. Hoy día no. Soy un producto terminado. Soy un producto terminado. O sea, hoy día un muchacho que entra a la universidad y sale a los 5 años ya está desactualizado. Sí. Con lo que partió hace 5 años atrás. Entonces, hoy día la formación continua es muy, muy importante. Pero ojo, no solamente el muchacho que sale hoy a los 5 años está desactualizado, estamos hablando de que todos los que estamos en el mundo laboral estamos sufriendo constantemente un proceso de desactualización y que tenemos que estar muy atentos a eso, así que no solamente le pasa a los nuevos estudiantes. Absolutamente. Bueno, y como tú mencionabas, ¿no es cierto?, y me consultabas, la gente que tiene más edad, que de repente, si bien tienen una tasa de desempleo hoy día más baja, pero les cuesta más volver a reinsertarse, yo te diría que ahí hay un tema importante que tiene que ver con la actualización. Yo creo que hoy día uno no tiene que temerle a las nuevas tecnologías y particularmente a la inteligencia artificial. Yo creo que uno tiene que empezar a aprender. Y hay muchas formas hoy día, inclusive gratuitas, de empezar a actualizarse. Yo creo que hoy día eso nuevamente llegó para quedarse. Hoy día una persona de más de 50 años, más de 60 años, no tiene que temerle a esto. Por el contrario, tiene que empezar a aprender, tiene que empezar a ponerse al día. Y yo te diría que existen las herramientas para poder hacerlo y eso va a mejorar absolutamente su capacidad de empleabilidad. Ok, muy bien. Entonces estábamos hablando de la construcción de este currículum para que el currículum quede bien presentado, quede sintético, pero con la información relevante. Y tú mencionabas los logros. A mis manos llegan también muchos currículum de personas que solicitan cargos en donde yo me encuentro. Y efectivamente me aparece dentro de su experiencia que trabajé en esta compañía, este era mi cargo y estos fueron los años que trabajé, pero no me da más información. ¿Podrías, por favor, Eduardo, contarnos cuál sería una forma idónea de mostrar logros para que esos logros hablen de nuestra experiencia? Por supuesto, mira, a ver, cuando yo me refiero a logro, porque uno tiene que ver también según el tipo de cargo que uno ha cumplido en una organización. Cuando tú tienes un cargo de mayor relevancia o de mayor importancia jerárquica, me refiero, de repente los logros suenan mucho más visibles. Oye, mira, transformé esto, hice esto otro, desarrollé un nuevo producto, Pero cuando tú te vas de repente a los cargos más basales, tú también logras cosas dentro de tu trabajo. Tú también te permite poder ir, oye, cambié un proceso, propuse una mejora en lo que yo hacía, innové. Eso se da en cualquier ámbito de una organización. Por lo tanto, yo creo que lo que uno tiene que mostrar en esos logros es la capacidad de aquellas actitudes y habilidades más blandas que tienen las personas, que por lo demás es hoy día algo que está tomando mucha relevancia, que son hoy día lo que se le llama las soft skills, ¿no es cierto?, que son estas habilidades blandas que nos diferencian de la inteligencia artificial. Las cosas se pueden aprender, la tecnología, todo eso, efectivamente, hoy día la inteligencia artificial dicen ya, se está proyectando que de aquí a 1 o 2 años más, la superinteligencia, a la que se le llama, va a ser mayor que la de un ser humano, pero hay otras cosas que son muy humanas. La empatía, la proactividad, la responsabilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad. Las organizaciones hoy día viven procesos muy dinámicos. No es como antes que tú prácticamente entrabas a hacer algo y eso estabas muchos años haciendo más de lo mismo. Hoy día tú entras a una organización y está en permanente cambio. Insisto, en cualquier nivel de la organización. La capacidad que tiene un trabajador de poder adaptarse a esos cambios, cualquiera sea su rol, es algo muy valorado. Por lo tanto, la capacidad de ir poniendo en el currículum esos logros vinculados, ¿no es cierto?, a ese tipo de competencias más blandas, más diferenciadoras, creo que efectivamente es un plus. Bien, entonces, vamos a ir resumiendo porque el tiempo se nos está acabando. Hoy básicamente mencionaste 3 puntos importantísimos para todo currículo que tiene que ver la formación académica, la experiencia y los logros. Y acabaste de mencionar lo que son las habilidades blandas o soft skills, pero como el papel puede con todo, yo puedo decir en el papel, ¿verdad? Yo puedo decir en el currículum que soy empático, que soy amable, que soy colaborador, pero otra cosa es con guitarra. Absolutamente. Entonces, aquí entra... para aprovechar los minutos que nos quedan, aquí entra el tema de la entrevista. Tú fuiste gerente también de un departamento muy importante de recursos humanos antes de estar en trabajando.com, así que también tienes una amplia experiencia en lo que es una entrevista de trabajo.
¿cuáles son los secretos que tú como profesional y con la experiencia que tienes nos puedes compartir? ¿En qué momento las personas fallaban a la hora de una entrevista? ¿Qué les faltaba? ¿O qué podemos hacer para que una entrevista de trabajo sea exitosa? Mira, yo creo que hay un tema que es clave para mí, que también va a sonar una obviedad, pero creo que es importante recalcarlo, es no mentir. No mentir con la experiencia que uno tiene. Ni agrandarla, ni achicarla, digamos. Uno tiene que efectivamente mostrar lo que realmente uno ha hecho. Porque un reclutador experimentado va a darse cuenta inmediatamente cuando tú una cosa la estás exagerando. Entonces, creo que eso es básico. Yo creo que uno tiene que ir y decir, tengo que armar un currículum, como tú dijiste, vendedor. Pero vendedor no significa que sea mentiroso. Son dos cosas distintas. Tú puedes efectivamente mostrarte muy bien, pero creo que es muy relevante la solidez desde el punto de vista de lo que tú estás diciendo sea efectivamente la experiencia que tú realmente tienes. Creo que tú tienes que enfrentar siempre con mucha claridad y con mucha honestidad. Hay una pregunta que muchas veces a la gente complica, que es cuando ha tenido un trabajo anterior y ha sido desvinculado, ha sido despedido de ese cargo. Interesantísimo. Y le preguntan, bueno, ¿por qué dejaste? Y ahí la gente se complica entera. No, mira, es que... Oye, a ver, tú tienes que enfrentarlo con una naturalidad, porque el ciclo laboral de un trabajador cualquiera es que te contratan, te desarrollas, creces, pero también eventualmente te pueden desvincular, te pueden despedir. Por lo tanto, uno tiene que hablarlo con absoluta transparencia y no sentir ni vergüenza, ni resquemor por el hecho de que a uno le pidieron que dejara la compañía. Esa es una pregunta que muchos reclutadores siempre me dicen que ahí la gente como que se complica entera y a veces un candidato que va muy bien en la entrevista empieza a gaguear ahí. Bueno, muy bien. Eduardo, hemos llegado al final de este set. Te agradezco muchísimo por compartir con nosotros, sobre todo, cómo está el mercado o el panorama de la empleabilidad en Chile y esos secretos que de tu mano vienen muy bien para poder, a todos aquellos que están buscando empleo, poder hacerlo de una mejor manera, de una forma más profesional. Así que muchas gracias por tu compañía. Nos vamos a unos cortos comerciales, ya regresamos. Y estamos de regreso en Finanzas a la Carta y durante estos días estuvimos viendo en televisión y en todos los noticieros lo que estaba en desarrollo en el barrio Mey, en donde se estaba procediendo a evacuar más de 1.500 toldos azules. Para ello tenemos en nuestro estudio el día de hoy a don Adolfo Numi, quien nos va a acompañar. Y don Adolfo, bienvenido, es un placer tenerlo en Finanzas a la Carta y me gustaría mucho conversar con usted porque usted viene de generaciones de familias de vivir o haber estado residiendo efectivamente en el barrio Mey. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Sí, tengo un arraigo muy particular, no solo yo, muchas familias que llegaron a Chile hace 100 años y se instalaron ahí como a ejercer el comercio y que vivían alrededor de sus locales, se instalaron ahí y todavía están presentes. Nuestra familia es una de ellas. Yo nacía en el barrio Meix, de hecho en una calle que ahora es 100% comercial, es increíblemente comercial. Yo con mis amigos del barrio podía jugar tenis, tirar una malla de tenis y no tener ningún problema con que iba a pasar un vehículo, es decir, no pasaba nadie. Eran lindas casas antiguas, estábamos al lado del barrio República, entonces señoriales, era un barrio que tenía un encanto que con los años se transformó en algo completamente distinto. Usted vio la transformación completa del barrio. Efectivamente, como lo dice, recorrió esas calles, corrió descalzo por esas avenidas, por esas alamedas y finalmente tuvo que ver cómo paulatinamente, con la llegada del comercio y principalmente el comercio informal, el barrio se fue deteriorando. Pero, ¿cómo se dio este proceso de que el barrio Mey se convirtiera en el punto, en el eje central del comercio de la zona del centro de Santiago? El barrio Meix está ubicado al lado de la estación central. Debe su nombre a Enrique Meix, Henry Meix, que fue quien desarrolló en Chile y en Perú la industria de los ferrocarriles. Okay. Y él tenía su casa quinta ahí. Y con un espíritu, era un hombre extraordinariamente capo para los negocios. Luego esa propiedad que él tenía ahí la subdividió, la loteó porque sabía que su ubicación era privilegiada. Él venía de Estados Unidos y había conocido el desarrollo de las áreas colindantes a los terminales de trenes.
Y al hacer eso, al subdividir la tierra de su chacra, que no era pequeña, llegaba hasta Blanco Encalada, desde la Alameda, calle República era parte también de ese sector, se generó ahí un polo comercial a los alrededores, principalmente vinculado a que como llegaban los trenes de todo del sur ahí, se generaba un intercambio. La gente venía a buscar provisiones, distintos tipos de productos, telas, lo que se ha vendido y ha demandado en las distintas épocas. Y para responder a esa demanda se instalaron muchos comercios ahí. Entonces era un punto, durante mucho tiempo, sobre todo en el 1900, era un punto comercial central. Entonces las familias que llegaban ahí a instalarse, españoles, franceses, británicos, funcionaba casi como un puerto, estaban ahí y vivían en los alrededores, entonces se generaba una dinámica. Pero el barrio era pequeño en relación a lo que era ahora. Ok. Se desarrollaba no solamente hacia el barrio Mex, sino que la Alameda hacia adelante, se puede dar cuenta que todos los alrededores de la estación entonces están llenos de comercio y así fue históricamente. Luego se especializó el barrio en productos de papelería, de regalos, y tenía productos de frutos del país, huevos, es decir, tenía una gran variedad. La gran transformación llega con la llegada del comercio chino. ¿Del comercio chino? Sí, eso genera un desarrollo, un impulso, se empiezan a construir edificios hacia atrás, se empiezan a construir locales comerciales, centros comerciales, galerías, se genera un gran interés además porque estaba muy bien ubicado. Sí. Y eso hace que explote el barrio como un gran emporio comercial. Y ya los productos que se venden ahí eran de distinta naturaleza, de toda clase, electrónica, textiles, vestuarios. Y el barrio adquiere un dinamismo que mantiene hasta el día de hoy. Muy bien, muy bien. Y comienza a llegar el mercado y el comercio informal. El comercio informal siempre existió. Siempre existió. Siempre ha existido, de hecho. Lo que ocurre es que se genera un nuevo fenómeno que en Chile nosotros no conocíamos. ¿Cuál es? El control territorial por medio de la fuerza. Ok. Por parte de grupos que se apoderan del espacio público y cobran por él. Esa es la definición de un toldo azul. Y eso tiene que ver un poco con migración irregular, tiene que ver con crisis social, con conflicto social, nuestro estallido social y con la pandemia. ¿Y por qué con la pandemia? Y no es menor. Todo el comercio informal que existía en la región metropolitana, que tuvo prohibición de funcionamiento por la pandemia, el único lugar donde pudo funcionar sin interrupción fue en Barrio Mex. Ah, entonces eso hacía que los que no estaban ahí necesariamente llegaran. Y una vez que llegaron, nunca más se fueron. Ok. Porque se dieron cuenta de lo bueno y buen lugar que era y se produce el efecto llamada. Y luego, cuando empiezan los flujos migratorios y las personas llegan de manera irregular, en el comercio informal encuentran una fuente de trabajo. Sí. Entonces había mucha gente dispuesta a trabajar informalmente en la calle y empresarios que estaban dispuestos a armar estructuras para poder comercializar informalmente, libre de impuestos, sin pagar IVA y vulnerando todas las normas. Y se genera, por tanto, un cóctel, una tormenta perfecta, y a eso se une lo que yo llamo la renuncia del Estado, de controlar el lugar. Porque se evalúa muy mal el fenómeno, se lo minimiza, e incluso cuando nosotros comenzamos al principio de nuestra actividad a denunciar lo que estaba ocurriendo, se decía que exagerábamos nosotros el fenómeno. Nosotros sabíamos que no estábamos exagerando porque conocíamos de primera mano lo que estaba ocurriendo y resultaba mucho más cómodo, más conveniente no meterse en un problema difícil. Sí. En política usted sabe que meterse en problemas y fallar es la sentencia de muerte. La política no acepta errores. Así es. Entonces nadie quiso cometer errores, nadie metió las manos y eso generó que se desarrollara un crimen organizado y se fortaleciera, porque cada momento, cada día, cada año que transcurrió con un funcionamiento libre e indiscriminado, se fueron fortaleciendo los grupos criminales y se fueron apoderando y adueñando de cada vez más calles y empezaron a comercializar cada vez
más productos ilícitos. Entonces lo que empezó vendiendo un producto falsificado, un remedio sin receta, pasó después a vender fuegos artificiales, de los fuegos artificiales pasaron a los fármacos y después pasamos a la venta de drogas de todo tipo y a la distribución de cigarrillos y a cobrar por el espacio público y a extorsionar y a secuestrar. Y al sicariato se produce el gota a gota, las extorsiones, la usura, los préstamos informales. Se crean bandas criminales que empiezan a robarle a los comerciantes porque manejan mucho dinero y asaltos. Entonces se va generando un ecosistema delictual que llegó un momento en que se le perdió el control. Era completamente una tierra de nadie. Es o era, mire, si lo que acaba de ocurrir con la liberación que se acaba de hacer de la supermanzana produce los efectos que buscamos, era una tierra de nadie. Y se recuperó. Yo considero que esto es uno de los triunfos más notables que hemos tenido en los últimos años contra el crimen organizado. Bien, pero ¿cómo se da este parteaguas? ¿En qué momento se comienza a trabajar realmente para recuperar el espacio perdido? Buena pregunta, porque yo en realidad no sabría decir. A ver, ¿en qué momento comenzamos nosotros a trabajar? Cuando decidimos enfrentar el problema a los privados y asociarnos y crear una asociación gremial, que es la Asociación para el Desarrollo del Barrio Mex, y decidimos que fueran solo inmobiliarios. Queríamos estar inmunes a todo lo que podía pasar en el comercio, que sabíamos que había muchas cosas oscuras y turbias. No sabíamos qué hacer, comenzamos apoyando un plan de seguridad que fracasó. Como los asociados vienen del mundo inmobiliario, tienen una visión mucho más amplia, y una CEO de una de las empresas que socia nuestra, que era una arquitecta, que además es una mujer que sabe de negocio, entiende que la solución es urbanística. Y plantea que debíamos nosotros hacer un diagnóstico urbanístico de lo que estaba pasando. El urbanismo, usted sabe que es multidisciplinario. Y hacemos un estudio de lo que pasamos para entender, no sobre la percepción nuestra y la subjetividad que tiene cada uno para entender un fenómeno, sino que desde la academia, ¿qué está pasando? Perfecto, entonces ustedes tenían una mirada más holística del problema, de manera tal que no decían solamente para beneficiar a los comerciantes o solamente para beneficiar a los vecinos, sino que era una mirada mucho más amplia. Holística, como usted dice. Exacto, en donde ningún ente pueda reparar en que no se tuvo en cuenta a X o Y actor del conflicto. De hecho, en el análisis nosotros nos entrevistamos con los ambulantes. Okay. Con los vecinos, Okay. con la junta de vecinos, con los comerciantes, con los visitantes, analizamos las cifras privadas y públicas y generamos un master plan. Okay. Que es un plan, una carta de navegación con 28 medidas, que es un plan a largo plazo que tenía a corto, mediano y largo plazo medidas. Estamos ahora en la principal, que es la recuperación de la supermanzana, y eso también fue un desafío que fue en etapas. Nosotros fuimos cerrando con rejas, nadie creía que cerrar y enrejar pudiese funcionar. Hemos recibido mucha crítica de urbanistas, de personas expertas en seguridad, pero teníamos una experiencia comparada que nos parecía notable, que es lo que ocurrió en Gamarra, en Perú. La presentación de este plan, me imagino yo que lo suficientemente detallado como para que los organismos del Estado le prestaran suficiente atención y quisieran desarrollarlo, comienza a desarrollarse. Ese desarrollo, esa retoma, llamémoslo así, de las diferentes áreas, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué han dicho los locatarios que están allí? ¿Cómo ha visto el público esa recuperación de las áreas? A ver, esto ha funcionado no a la velocidad que quisiéramos, porque no hemos tenido toda la colaboración que quisiéramos hasta el día de hoy. Es difícil que la gente te apoye, y especialmente económicamente. Esto es un trabajo no de mucha gente, de empresarios bien comprometidos, generosos, que incluso ayudan a lugares que no les corresponden. Esa sensibilización, esa seducción con el proyecto, creo que hoy lo que ha ocurrido esta semana nos va a permitir ahora ir más rápido. Nadie creía en esto, y lo que se acaba de hacer es un gran logro. Tiene desafío a sostenerlo, y creemos que es el camino correcto, pero ha costado mucho que la gente entienda que estos problemas se solucionan no a las velocidades que queremos y requieren mucha inversión pública, un diálogo entre los mismos órganos del gobierno. Hay muy poco diálogo y mucha descoordinación, y también que confíen en los privados. Nosotros somos una organización privada, hemos abierto un diálogo público-privado
y existen desconfianza en los dos mundos. Y una de las cuestiones que más nos costó, nosotros logramos generar este master plan durante la administración municipal de doña Iracy Hasler. Ella tenía una visión muy urbanística, nos apoyó en todo momento, pero sentimos que no así los mandos medios de la municipalidad, como que... Entonces, por suerte, ella sí entendía bien y pudimos desarrollar con el patrocinio y con la ayuda de la municipalidad el diagnóstico y el master plan. Y ahora estamos en la otra administración, tuvimos que volver a convencerla. Me imagino, el cambio administrativo genera también problemas. Sí, una demora porque tiene que convencer de algo en que no han participado. Así es, así es. Don Adolfo, cuando uno ve las imágenes del antes y el después, hay un cambio brutal en la fachada del barrio, en la imagen, en la cara del barrio. Sí. Usted que creció allí, usted que corrió por esas calles, que estudió en esas calles, que probablemente tuvo su primer amor también en esas calles, ¿cómo siente estos cambios? ¿Qué impresión le da a usted y a los vecinos cuando retiran los toldos y se ven nuevamente las fachadas? Yo me emocioné muchísimo. Se emocionó. Y me siento muy satisfecho, orgulloso de lo que se pudo hacer. Uno duda mucho de si vale la pena dar estas peleas porque uno incluso se arriesga personalmente. Había una vocecita que una intuición, a veces hay que seguir la intuición, que dije, no, pues estamos en el camino correcto, hay que persistir. Y eso ha funcionado, la emoción es tremenda, los comerciantes están contentísimos, la gente que trabaja ahí. Y ahora cuando el público vaya a ver este fin de semana y empieza a ir al barrio, porque ahora puede ir la gente, con seguridad se baja en el metro, en la estación de trenes, entra a un lugar cerrado donde va a poder visitar mayores tiendas, comparar precios, disfrutar de la cantidad de productos. Yo creo que es muy entretenido para alguien que quiera comprar, ver la cantidad de productos variados que tienen los comerciantes chinos. Pero aquí hay un desafío todavía importante, porque quitar el estigma o la imagen de inseguridad, de peligro, de no puedo llevar el celular, no puedo llevar la billetera al barrio May, no va a ser sencillo. No. ¿Cómo visualiza usted el futuro de esta zona comercial ahora con esos cambios que se están dando? Hay una cantidad de visitas importante que nosotros hemos tenido y el barrio, cuando digo nosotros, entiendo representar a los comerciantes, el barrio está agradecido de la gente. El barrio es lo que es y ha sobrevivido todos estos años y ha hecho que tanta gente prospere gracias al público, a los clientes. Y nunca nos abandonaron. Y esa gente va a seguir yendo. Y esperamos que vaya más gente, la que dejó de ir, por los temas de seguridad. Hay gente que estaba obligada a ir, el comerciante mayorista, el del minimarket, el feriante, el que está en un emprendimiento, los emprendedores necesitaban ir ahí, si en el único lugar donde van a encontrar los productos a ese precio, ¿no? Entonces, tenían que hacerlo. Otra gente podía tomarse la libertad de no hacerlo. Muchas familias dejaron de hacer las compras de artículos escolares que se hacían regularmente en Barrio de Mex por tema de la seguridad. Bueno, hemos recobrado eso. Pero eso también es un tema comunicacional, que los medios ahora nos apoyen, nos están apoyando. Nosotros invitamos a la gente que vaya. Siempre tiene uno que tomar cuidado, no solo en Barrio Mex, en cualquier parte, porque Santiago cambió mucho por distintas cuestiones. Y mientras uno no tenga esa seguridad, hay que andar con cuidado. Pero hoy se va a dar cuenta que van a poder transitar libremente sin que estén los toldos o gente en la calle impidiéndole el paso. Queda un trabajo bien grande, queda mucho por hacer todavía. Quiero recordar que nuestro plan es un plan a 15 años, pero pretende la transformación completa. Queremos incluso permitir que se sigan construyendo más locales y más galerías, que se incentive la inversión, que se transforme en un emporio comercial potente, que sea un motor de desarrollo para la región metropolitana. Lo ha sido, pero que lo sea aún más. Muchísimas gracias, don Adolfo, por su compañía y felicitaciones por lo que han venido logrando y de verdad nuestros mejores deseos para que eso continúe. Mientras tanto, nosotros nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos en Finanzas a la Carta. Y estamos de regreso en Finanzas a la Carta para agradecerle básicamente a nuestros dos invitados por el tiempo que se tomaron y por compartir con nosotros sus experiencias.
Antes de despedir el programa, ellos tienen un par de consejos muy importantes que darles, así que los voy a dejar para que los escuchen. Nosotros nos veremos en el próximo programa de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao. Mira, la verdad es que el consejo que yo le daría a todas las personas que hoy día están buscando trabajo y que les ha costado es que no pierdan la esperanza, no se desmotiven, a veces es complejo, pero siempre van a encontrar una oportunidad ad hoc a lo que ustedes andan buscando. Y lo segundo, no le tengan miedo a la tecnología, aprendan de la tecnología. Hay formas hoy día gratuitas de poder ir aprendiendo y creo que eso hoy día llegó para quedarse, por lo tanto es clave que vayamos adquiriendo competencias más tecnológicas de inteligencia artificial que nos van a ayudar inclusive a mejorar nuestra propia productividad. De todo corazón, invito a los que nos están viendo en sus casas a creer en los sueños, que en la vida tenemos desafíos que parecen imposibles, que en algún momento perdemos la fuerza, pero la convicción nos tiene que hacer continuar hacia adelante. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder liberar el Barrio Meix, la Supermanzana, y darle al público que se merece una experiencia de compra digna. Y por lo mismo, los dejo invitados a visitar el barrio con confianza, en confiar en las autoridades municipales, en la autoridad de gobierno, en la seguridad que nos van a brindar y creer que con colaboración público-privada y de buena fe se pueden alcanzar las metas y lograr los cambios que Chile necesita.